Ángel caído, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Sed de sangre. Se sentía perezoso, saciado. La sangre llenaba su estómago. Había abusado, pero había sido un abuso glorioso. Hundió los dedos en el cuenco de sangre del cadáver que había descuartizado y luego se los llevó a la boca para lamérselos. Insulsa, sin vida. Decepcionado, arrojó el cuenco al suelo, dejando una enorme mancha roja sobre la alfombra blanca. No obstante, aún tenía la belleza en lo alto. Alzó la vista mientras la pesadez de sus extremidades empezaba a convertirse en algo parecido a la expectación. Ahora lo sabía. Sabía que la sangre tenía que ser fresca. La próxima vez la tomaría directamente de los corazones palpitantes. Sus ojos se volvieron rojos a causa de la violencia de su hambre. Sí, la próxima vez no mataría, reservaría. Capítulo 27. Elena no se sorprendió en absoluto al ver que la mansión de Micaela era un lugar hermoso y elegante. Quizá la arcángel fuera una zorra hipócrita, pero no había sido considerada una musa artística durante siglos por simple casualidad. Aquí fue donde encontramos el regalo, le dijo el guardia al tiempo que señalaba una zona de césped manchada de sangre. Allí el olor ácido era intenso, aun a pesar de la presencia de otros vampiros. O bien, Uram había mezclado cierta cantidad de su propia sangre con la de los corazones, o bien había aterrizado en aquel lugar. Algo temerario y espeluznante, a Elena se le erizó el vello de la nuca. ¿Podrías alejarte de esa zona? El tipo asintió con la cabeza, pero no se movió ni un milímetro. A mí me dieron caza una vez. Elena miró hacia el lugar donde hablaban Rafael y Micaela, un balcón con vista al jardín, y se preguntó si alguno de aquellos ángeles se ofrecería si tumbaba al imbécil que tenía a su lado de un puñetazo. No tenía tiempo para lidiar con aquella clase de mierda. ¿No habrá sido tan malo si aún sigues aquí? Mi ama me arrancó la piel de la espalda y se hizo un bolso con ella. Elena se preguntó qué le pareciera aquello a la gente que le atribuía un origen celestial a los ángeles. ¿Y aún así, sigues a su lado? Está claro que aquella zorra era muy capaz de hacer algo así. El vampiro sonrió y mostró sus dientes. El bolso era muy bonito, y tras decir aquello, se alejó por fin. Tendría que guardarse las espaldas cuando estuviera cerca de aquel tipo, pensó Elena. Fuera lo que fuese lo que le había hecho Micaela a lo largo de los siglos, el vampiro se había quedado sonado. La inmortalidad tiene muchos inconvenientes, murmuró antes de sumar a su lista mental la posibilidad de convertirse en un bolso. Clavó la mirada en la hierba ensangrentada una vez más. Se arrodilló, confirmó la esencia y luego empezó a explorar el área en círculos cada vez mayores. La esencia de Uram impregnaba la zona. Era evidente que el arcángel había aterrizado allí. Había permanecido en aquel lugar envuelto en el glamour y los guardias de Micaela no se habían enterado. A Elena le había preocupado la posibilidad de topar con él, pero la esencia, aunque intensa, no era tan fuerte como lo habría sido si el monstruo se encontrara todavía en las inmediaciones. Aquello lo hizo cuestionarse otra vez. ¿Los arcángeles eran capaces de ver a los de su especie a pesar del glamour? Si la respuesta era negativa, no era de extrañar que Micaela estuviera asustada. Como era de esperar, la esencia era mucho más intensa cerca del borde de la zona ajardinada. Elena levantó la mirada y descubrió que estaba frente al grupo de ventanas de la tercera planta. El dormitorio de Micaela se encontraba justo en el medio. Si aquello hubiese sido una casa normal y corriente, en aquellos momentos habría sonreído de oreja a oreja. Con un rostro tan reciente, habría atrapado a su presa antes de que anocheciera. Pero los vampiros no volaban. Aún así, pensó con los ojos entrecerrados. Ahora sabía cuál era el talón de Aquiles de Uram. Su obsesión por Micaela limitaría la amplitud de sus territorios de caza. Volvió a alcanzar la vista y despejó la mente para concentrarse. Necesitaba el mapa de movimientos a Micaela que Rafael había prometido conseguir. Rafael
Era consciente de que Micaela se alejaba más y más mientras llevaba a cabo su metódica búsqueda. No apartó los ojos de Ricker, el guardia favorito de Micaela. Ricker había cualquier cosa que Micaela le pidiera, sin tener en cuenta si Elena estaba o no bajo su protección. No obstante, sabía que debería haberle matado al mismo en cuanto se recuperó del disparo, porque si Li Yuan tenía razón, Elena era su punto débil más letal. La muerte era un concepto en el que no había pensado desde hace siglos. Sin embargo, la cazadora lo había convertido en un ser un poco mortal. Mortal como ella. Elena moriría si Ricker le cortaba la garganta, y Micaela era lo bastante caprichosa para hacerle ordenar algo así. Sabía que Rafael no iniciaría una guerra por una humana. La rosa del destino. Una imagen del antiguo tesoro apareció en su cabeza. En todos sus siglos de existencia jamás había considerado la idea de regalarlo, no hasta que conoció a Elena, su mortal. Quizás sí que iniciara una guerra con Micaela después de todo. ¿Tienes a las escoltas a tu lado? Por supuesto. Estaba claro que aquellos escoltas no eran suficientes. El grupo sabía que Oram iría por ella, y aún así el monstruo la había pillado desprevenida. ¿Necesitas más hombres? ¿Estás lejos de tu hogar? No. Una palabra teñida de orgullo de Micaela pronunció mientras se acercaba a la barandilla del balcón, para mirar hacia abajo y seguir los procesos de Elena. Si tu cazadora ha captado su esencia, significa que me ha observado el tiempo suficiente para dejar una huella apreciable. Rafael podría habérselo preguntado a Elena para confirmarlo, pero después del incidente que le había llevado al estado silente, intentaba mantenerse fuera de su mente. Un signo de debilidad sobre lo que Li Yuan le había advertido. ¿Un ataque de escrúpulos humanos? Tal vez, pero Rafael nunca le había gustado en lo que se convertía durante el estado silente. Y aquella vez se había acercado demasiado a la locura de Kaleane. ¿Sigues siendo como eras?, inquirió el tiempo que enterraba aquel antiguo recuerdo. La piel de Micaela se sentó. Las marcas líneas de sus huesos estuvieron a punto de atravesarle la piel. Soy un arcángel sin glamour. Sí. Es una lástima. Ella soltó una carcajada, un sonido grave diseñado para que los hombres pensaran en sexo. La primera vez que había visto a Micaela, ella tenía en la boca el pene del arcángel que gobernaba la antigua ciudad de Bizancio. La mujer lo había mirado fijamente mientras llevaba al otro arcángel al orgasmo, y Rafael había comprendido que un día sería ella quien gobernara. 2 décadas más tarde, el arcángel de Bizancio estaba muerto. Vio que Elena se adentraba en la zona de árboles que separaba su propia de la de Micaela. ¿Has hablado de Li Yuan sobre esto?, preguntó mientras contemplaba cómo la cazadora fruncía los labios en un gesto de concentración. Tenía una boca grande, seductora. Se moría de ganas por sentir aquella boca por todo su cuerpo. Sin embargo, al igual que todas las guerras, primero tendría que ser domesticada. Ella habla con acertijos, se quejó Micaela. No puede explicar por qué me elude el glamour. En circunstancias normales, aquella falta no habría sido motivo de preocupación. Micaela poseía otras habilidades, unas conocidas y otras no, pero nadie ponía en duda que era un arcángel. No obstante, en aquella situación, aquella era una desventaja letal, porque el glamour también se otorgaba en la inmunidad de él. Rafael no podía ocultarse de Oram, pero el arcángel de la sangre tampoco podía ocultarse de él. Ordena a Ricker que vuelva. ¿Por qué? Tú no puedes ver a Oram, porque Elena puede rastrear su esencia. Las palabras que pronunció Micaela a continuación fueron de desprecio. Ricker la está vigilando, nada más. Y si mi hombre pierde el control, encontraremos a otro cazador. Y punto. Hizo una pausa. Es humana, Rafael. Ella no conoce los placeres que yo puedo darte. Rafael extendió las alas a fin de prepararse para el vuelo. Me parece que Carisnon los apreciaría mejor. Él fue tu amante una vez. Los ojos verdes de Micaela se enfrentaron a los suyos mientras Rafael se acercaba al borde de aquella terraza, creada por los ángeles, sin barandilla, sin nada que pudiera evitar una caída mortal. Pero a ti nunca te has saboreado. Sé hacer cosas que convertirían la eternidad en un sueño erótico.
El problema es que tus amantes parecen vivir una vida muy corta. Saltó y empezó a sobrevolar el jardín y después la zona de árboles. Ricker se encontraba en unos cuantos pasos de distancia de Elena, con una sonrisa cargada de amenazas. Lejos de asustarse, Elena hacía girar un cuchillo entre sus dedos con la postura de alguien entrenado para el combate cuerpo a cuerpo. Cuando la vio abrir la boca para decir algo, Rafael bajó en picado y aterrizó tras de Ricker. Colocó una mano sobre el hombro del vampiro y la otra sobre su espalda. «Este es mi territorio», dijo. «Tu ama no es más que una invitada». Aquella fue la única advertencia que recibió. El vampiro, antes de que la mano de Rafael atravesara su ropa, su piel y sus músculos para aferrar a su aterrador corazón. Un segundo más tarde, aquel corazón se encontraba entre sus dedos y Ricker estaba boca abajo en el suelo. ¿Por qué? Levantó la vista para enfrentarse a la mirada aterrorizada de Elena, que contemplaba la constante palpitación del corazón de Ricker. Existen límites, y tanto los mortales como los inmortales habría bien en no cruzar esos límites. Ella apretaba el cuchillo con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. ¿Y por eso lo has matado? Rafael dejó caer el corazón al suelo y miró la mano llena de sangre mientras se preguntaba si Uram habría arrancado el corazón de sus víctimas de la misma forma. No está muerto. ¿Yo? Elena tragó saliva cuando vio que él se acercaba y luego dio un paso atrás. Sé que pueden recuperarse después de sufrir graves daños, pero ¿también cuando les arrancan el corazón? ¿Me tienes miedo otra vez? No había visto aquella expresión en su cara desde aquel primer encuentro en la azotea. Acabas de arrancarle el corazón a un vampiro con una sola mano. Su voz mostraba el desconcierto que sentía. Sí te tengo miedo. Rafael bajó la mirada para contemplar la sangre que cubría su piel. Jamás te haría algo así a ti, Elena. ¿Me estás diciendo que mi muerte será rápida y dulce? Puede que, en lugar de matarte, dijo, te convierta en mi esclava. Espero que eso sea tu retorcida idea en una broma. Sus palabras fueron irritantes, pero guardó la saga. Regresemos para que pueda lavarte toda esa sangre. De cualquier forma he perdido el rastro. ¿Salió volando? Supongo que sí. Cruzó los brazos y señaló la mansión de Micaela con un gesto en la cabeza. ¿Has conseguido el mapa de sus movimientos? Me lo entregarán en menos de una hora. Mientras caminaban, Rafael se preguntó por qué le importaba la opinión de una mortal tuviera de él. ¿Piensas caminar por esas calles para ver si puedes detectarlo? Sí. Ella empezó a avanzar grandes zancadas. Si está tan obsesionado con vosotros, creéis, y es raro porque, joder, la estás cortejando con corazones ensangrentados, no se alejará mucho de ella. No lo hará. Los nacidos a la sangre siempre mataban a otro ángel antes de involucionar por completo, y en la mayoría de los casos se trataba del ángel que había estado más cerca de ellos. Era una especie de sacramento macabro, como si intentaran acabar con todo lo que había sido una vez. Elena asintió. En ese caso, tal vez seamos capaces de atraparlo en su guarida mientras aún se sienta saciado por la sangre que ha tomado. A menos que eso no ocurra con los de tu raza. O pasa lo mismo o no. Ella recorrió con la mirada su mano cubierta de sangre y el antebrazo de respirar hondo y apartar la vista. Por lo que sabemos, respondió él antes de convertir la mano en un puño. Los nacidos a la sangre. ¿Nacidos a la sangre? Elena frunció el ceño. ¿Tienes un nombre para los que ha ocurrido a Uram? Sea lo que sea, ¿eso significa que esto no es un incidente aislado? Los nacidos a la sangre, continuó pasando por alto la pregunta implícita, se vuelven tan pasivos como los vampiros. Se sentirá perezoso, soñoliento, vulnerable. Elena no se molestó en ocultar la furia que le provocaba su falta de respuesta, pero fuera lo que fuese lo que iba a decir, se perdió cuando sonó su teléfono móvil. Lo sacó del bolsillo, lo abrió y se lo colocó junto a la oreja. ¿Sí? Su mirada adquirió una expresión confundida. ¿Qué? Una pausa. Por primera vez Rafael la vio insegura. Sí, allí estaré. Colgó el teléfono.
Tengo que marcharme. Estaré de vuelta para cuando Micaela entregue por fin su mapa. ¿A dónde vas?, inquirió él. No le gustaba la expresión de su rostro, era una mirada dura. No es asunto tuyo, joder. Debería haberse enfadado. Una parte de él, la parte poseedora de una arrogancia acumulada a lo largo de miles de años, lo estaba. Y sin embargo, el resto de su persona solo sentía curiosidad. ¿Una dosis de mi propia medicina? Ella se encogió de hombros y frunció los labios. Tu padre, añadió él. ¿Qué pasa? ¿Ahora también oyes mis conversaciones telefónicas? Ni siquiera los arcángeles pueden hacer eso. Aquello no era del todo cierto, pero sí en aquel caso, ya que había jurado no espiar su mente escondida. Pero yo también he investigado. Me alegro por ti. Si las palabras pudieran cortar, aquellas lo habrían dejado hecho pedazos. Observó su puño ensangrentado y se preguntó si ella lo veía como un monstruo en aquellos momentos. Jeffrey Devereux parece ser el único ser humano al que eres incapaz de manejar. Como ya te he dicho, no es asunto tuyo. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que lo más probable era que le doliera. ¿Estás segura? La pregunta de Rafael resonaba una y otra vez en su cabeza mientras Elena subía los escalones del edificio, tan moderno en el que su padre había instalado su despacho privado. Tenía otra oficina en la parte superior de una torre de acero y cristal, pero era allí donde llevaba a cabo los trapicheos y los tratos importantes. También era un lugar al que solo se accesaba con invitación. Elena jamás había atravesado aquel umbral. En aquel momento se detuvo frente a la puerta cerrada y posó la mirada sobre la discreta placa de metal que había a su izquierda. Decía Devereux Enterprises desde 1701. La familia Devereux podía rastrear sus raíces tantos años atrás que a veces Elena le daba por pensar que sus ancestros debieron de empezar a llevar registros cuando reptaron fuera del caldo de la vida. Apretó los labios. Era una lástima que la otra rama de su familia no estuviese tan bien asentada. Como huérfana inmigrante, criada en varios hogares de acogida a las afueras de París, Marguerite no había tenido historia familiar a la que hablar. Nada salvo el vago recuerdo de su madre, de orígenes marroquíes. Sin embargo, había sido hermosa, con la piel dorada, el pelo casi blanco, y sus manos talentosas, manos que obraban magia. Elena jamás había logrado entender por qué se había casado con su padre. El único de sus progenitores que podía habérselos contado estaba muerto, y el que aún vivía parecía haber olvidado que podía contarle toda esa historia, y cómo era que se había casado con una mujer llamada Marguerite, una mujer que hablaba con un acento y reía lo bastante alto para disipar cualquier tipo de silencio. Se preguntó si su padre pensaba alguna vez en Ariel y en Mirabel, o si también lo había borrado de su mente. Los ojos de Ari, clavados en los suyos mientras gritaba, la sangre de Belle sobre las baldosas del suelo de la cocina, su pie descalzo resbalando sobre el líquido, la dureza contundente del suelo cuando cayó, una húmeda tibia contra la palma de su mano, una mano aferrando el corazón todavía palpitante. Sacudió la cabeza en una violenta negatividad mientras intentaba deshacerse de aquel batiburrillo de imágenes nauseabundas. Lo que había hecho Rafael había sido otro recorrido de que no era humano, de que no se parecía en nada a un humano. Sin embargo, el arcángel de Nueva York no era el monstruo al que ella había tenido que enfrentarse. Alzó la mano, apretó el timbre y levantó la vista hacia la discreta cámara de seguridad de la gran mayor de los ejecutivos no tenía. La puerta se abrió en un instante después. No era Jeffrey quien se encontraba al otro lado. Elena no había esperado que lo fuera. Su padre era un hombre demasiado importante para abrir la puerta a la mayoría de sus hijas vivas, aunque hiciera 10 años largos que no la veía. «Señora Devereux», una sonrisa superficial de una morena bajita. «Entre, pase, por favor». Elena se adentró en la estancia mientras se fijaba en el contraste entre las extremas palidez de la piel de la mujer y el sereno tono azul marino de su traje de medida. Era la personificación de la ayudante ejecutiva y los únicos toques vistosos que llevaba eran el resplandeciente anillo de diamante que lucía en el dedo corazón de la mano derecha y el cuello estilo Mao de su chaqueta. Elena tomó una honda bocanada de aire y esbozó una sonrisa.
La espalda de la mujer se puso rígida. Soy Geraldine, la asistente personal del señor Devereux. Yo soy Elena. Estrechó la mano de la mujer y notó la frialdad de su palma. Le sugiero que consiga que le receten hierro. La expresión tranquila de Geraldine vaciló unos instantes. Me tomaré eso como un consejo. Hágalo. Elena se preguntó si su padre carecía de actividades extracurriculares de su ayudante. ¿Dónde está mi padre? Sígame, por favor. Titubeó un momento. Él no lo sabe. No era una súplica, sino más bien una furiosa declaración pronunciada con el típico tono remilgado de la escuela privada. Oiga, lo que haga con su tiempo libre no le interesa a nadie salvo a usted. Elena se encogió de hombros, con la mente llena de imágenes de Dimitri inclinándose sobre el cuello de la rubia, del hambre que apreció en los ojos del vampiro cuando le rebanó la garganta. Solo esperaba que merezca la pena. La otra mujer le dedicó una pequeña sonrisa íntima antes de guiar a Elena a través del vestíbulo. Créame, merece la pena. Es mucho mejor de lo que se imagina. Elena lo dudaba, ya que recordaba a la perfección la sensación de la mano de Rafael sobre su pecho. Poderosa, posesiva, más que peligrosa. Era una pena que no pudiera olvidar que aquella mano también había atravesado las costillas de un hombre para arrancarle el corazón. Geraldine se detuvo frente a una puerta de madera cerrada. Hizo un breve gesto afirmativo con la cabeza y luego se echó atrás. Pase, por favor. Su padre la está esperando. Gracias. Elena colocó la mano sobre el picaporte. Hasta aquí el capítulo 27 de Ángel Caído, de Nalini Singh. Gracias por escucharme.